Ok, hermanos, quisiera comenzar en esta tarde por leer un texto en la palabra de Dios que se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 4. Y dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiero que noten aquí rápidamente que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Si hay algo que Dios quiere con su pueblo, es número uno, que el pueblo sepa de que Él habla y de que Él quiere comunicarse con su pueblo. Eso es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. Verso 2 dice: en estos postreros días, o sea, en estos días en los que nosotros estamos viviendo, en el momento, instancia y lugar en el que nosotros estamos viviendo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de que ellos. Este texto vamos a hacer una referencia al final de la clase, lo he puesto ahí por una razón importante. Así que vamos a hacer una referencia de ello al final. Entonces el día de hoy nos va a corresponder, en la segunda semana, hablar de la educación y la enseñanza. Queremos, hermanos, presentar el propósito de la clase del día de hoy. El día de hoy buscamos que a través de esta clase podamos de una manera definir lo que la educación cristiana es y no es. Hay una mala interpretación o una mala idea en la iglesia universal, en la iglesia en el mundo, que quisiera platicarles del día de hoy a ustedes. Entonces, hermanos, vamos a buscar lo que la educación cristiana es y no es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a definir, vamos a enfocarnos lo que tiene que ver con lo que es la educación y lo que es la enseñanza. Pero esto que yo les voy a hablar en este momento tiene que ver con lo que es la educación y lo que es la enseñanza secular. Porque aunque en la enseñanza cristiana empleamos metodología pedagógica que muchas veces aprendemos en el ámbito secular y es válido, no obstante, hermanos, el fin de la educación cristiana y la enseñanza cristiana es muy diferente a lo que busca la educación secular. Y esto es muy importante que lo diga, porque en muchas iglesias, estamos equivocando nuestra metodología, haciendo creer que lo que estamos haciendo es cristiano y no es cristiano, sino que tiende a ser más bien secular. Entonces, por eso es importante que el día de hoy hagamos una pequeña distinción de lo que busca y cuáles son los objetivos de una educación cristiana y cuáles son los objetivos de una educación secular. Entonces, educar, hermanos, en la manera más sencilla que se los puedo explicar, es el proceso, es un proceso de recibir o de dar instrucción sistemática, especialmente en una escuela o en una universidad. Cuando hablamos de educar, estamos hablando de los pasos y procesos por medio de los que el infante, porque vamos a comenzar con la infancia,
se transforma gradualmente hasta llegar a ser hombre cabal e inteligente. Eso vendría siendo una definición sencilla de lo que es la educación. Dentro de la educación está la enseñanza. Entonces, enseñar es el proceso de transmitir ideas, principios y creencias. Como lo diría el señor Gregory en el libro de las 7 leyes de la enseñanza, enseñar es el proceso a través del cual se transmite la herencia de la raza. Entonces, cuando nosotros enseñamos, no solamente estamos enseñando ideas, principios o creencias, sino que estamos convirtiendo, estamos dando lo que conocemos como la herencia de la raza. ¿De qué manera me voy a explicar lo que les estoy explicando, lo que estoy diciendo en este momento? Por ejemplo, todos nosotros somos cristianos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Tenemos la misma Biblia, vamos a diferentes congregaciones, creemos en un mismo Dios, creemos en el Espíritu Santo, creemos en todo eso. Pero no todos nosotros tenemos la misma raza. Aunque somos hispanos, hablamos de una manera diferente, comemos de una manera diferente, nos comportamos de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la transmisión de la raza, estamos hablando de todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestra raza. El cristiano venezolano, aunque adoramos al mismo Dios, es totalmente diferente por tener diferentes costumbres, al igual que el colombiano, al igual que el centroamericano, al igual que el europeo. O sea, tenemos una manera diferente de expresar nuestra fe, aunque creemos en el mismo Dios. Entonces, cuando nosotros estamos educando, no solamente estamos transmitiendo ideas, principios y creencias, sino que también estamos dando, estamos transmitiendo la herencia de esa raza. Entonces, esto tiene que ver, hermanos, con la educación secular. Entonces, las dos nociones de toda educación radica en esto. Primeramente, en desarrollar y dos, en transmitir o adquirir conocimientos. El primer aspecto de la educación desarrolla a su discípulo, desarrolla a su alumno, llevándolo de un estado, por ejemplo, ustedes van a ver en la foto que está debajo de donde dice desarrollar, usted va a ver un bebé que está gateando, después ve un bebé que comienza a ponerse de pie, después va a haber un bebé que ya está parado, después va a haber un bebé más desarrollado, y así sucesivamente hasta que usted ve a un chico que ya está corriendo. Entonces, una de las nociones de la educación es que nosotros no podemos comenzar a enseñarle a alguien hasta no haberle ayudado a desarrollar las capacidades físicas, mentales y espirituales para que pueda recibir y adquirir esos conocimientos que involucran la educación. Entonces, la educación es básicamente, es dual, es cuando usted está educando en su escuela dominical, cuando usted está predicando, cuando usted está tratando de llevar un grupo discipular, usted está desarrollando a las personas para que puedan adquirir o para que pueda usted transmitirle el corazón de Dios. Entonces, usted está transmitiendo un conocimiento, pero mucha gente dentro de sus congregaciones no puede entender simplemente porque no le hemos ayudado a desarrollar esas capacidades físicas, mentales e espirituales para poder entender lo que queremos transmitirles a ellos. Entonces, en esto radica lo que tiene que ver con la educación. Todavía no entramos en lo que es la educación cristiana, pero estos conceptos se aplican en ambas ramas, tanto en la educación secular y en la educación cristiana. O sea, que cuando nosotros educamos, desarrollamos y luego transmitimos o adquirimos conocimientos. Lo primero tiene que hacerse para poder ser exitosos en lo segundo. Entonces,
regresando a las dos nociones de la educación. ¿Qué es desarrollar? Desarrollar es la madurez del cuerpo, de la mente a su cabal desarrollo y poder. Desarrollar significa preparar las facultades con las que se aprende. Por ejemplo, un ejemplo que yo les puedo dar. Nadie puede aprender a leer si primeramente no aprende las vocales. O sea, ¿cómo va a conocer? ¿Cómo va a poder leer si no aprende primeramente esos conceptos básicos de las letras, de las vocales A, E, I, O, U? Yo me acuerdo cuando yo aprendí a leer, lo primero que me enseñaron fue las vocales, a conocer las letras. Y así sucesivamente me fueron llevando. Por esa razón usted va a ver en las escuelas que se comienza con el kinder, luego se va al primer grado, segundo grado, tercer grado, y cada uno de esos grados preparan al alumno para que vaya avanzando. El primero es una preparación para que el alumno llegue al segundo grado. El segundo grado es para que llegue al tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente hasta que llega a un nivel académico o universitario. Entonces, la educación lo primero que hace es desarrollar, ayuda al alumno a que pueda madurar su cuerpo, su mente, a su cabal desarrollo y poder para que luego pueda adquirir o pueda recibir lo que usted está tratando de transmitirle. Muchos de ustedes le enseñan a niños, ¿ok? Usted tiene que tener esto bastante en cuenta. Tiene que tener esto es de suma importancia, hermanos, que usted sepa cómo desarrollar esas facultades que van a ayudarle a los niños a aprender. Si usted no hace eso, usted puede traer una lección bien preparada, pero si los niños no están desarrollados para aprender lo que usted le va a transmitir, entonces va a ser muy frustrante para usted como maestro de la escuela dominical. Entonces ahora, desarrollar, ya hemos hablado, que tiene que ver con madurez del cuerpo, de la mente, a su cabal desarrollo y poder. Ahora, adquirir, ¿qué es adquirir? Ok, adquirir o transmitir, este es el proceso por el cual se provee al niño con la herencia de la raza. O sea, aquí es donde usted le va a enseñar cuánto cree el venezolano, el hondureño, el salvadoreño, el costarricense, el colombiano, el suramericano, en lo que es la educación. ¿Qué tanto énfasis usted le va a poner a la educación? Entonces, esa herencia de la raza es aquella que va a estimular en el discípulo el amor por el estudio, los buenos hábitos, la importancia de educarse para poder triunfar cuando sea adulto. Yo siempre le digo a los jóvenes, alguien que sabe leer bien, escribir bien y hablar bien, va a tener buen éxito, pero todo eso tiene que aprenderse. Uno no nace aprendiendo esas cosas. Se tiene que aprender. Usted aprende a hablar, usted aprende a escribir y usted aprende a leer dentro de lo que es el proceso de la educación. Ok. Entonces, hermanos, habiendo visto estos dos puntos, nosotros entonces ahora vamos a tratar de definir o a tratar de hacer una separación de lo que es la educación secular y lo que es la educación cristiana. La educación secular es el proceso de facilitar el aprendizaje de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos en todos sus estadios. En otras palabras, que lo que busca la educación secular es facilitar esos conocimientos, esas habilidades, esos valores, esas creencias y esos hábitos en todas las esferas de lo que corresponde a un ser humano. Y se produce a través de educadores, narraciones, cuentos, discusiones, enseñanza o incluso la investigación. Hay una infinidad de metodología para poder enseñar. Entonces, la educación secular tiene sus metas, tiene sus objetivos. Y esas metas y esos objetivos tienen que ver con ayudarle a ese niño a convertirse en un ciudadano capaz, con toda la cabalidad de la palabra,
para ser productivo en la sociedad en la que ese niño se convierte en joven, se convierte en adulto y puede llegar a ser productivo y puede, ¿cómo se llama? Ser parte de esa sociedad. Entonces, la educación ayuda a la madurez de el ser humano. Y esto es cristiano o no cristiano, porque nosotros hemos ido a la escuela y hemos sido enseñados, eh, como, como ya lo dije, a cómo leer, a cómo hablar y a cómo escribir. Pero por el otro lado tenemos, hermanos, la educación cristiana. Y aquí es donde la iglesia se ha metido en grandes problemas. ¿Por qué? Porque la educación cristiana, si usted lo ve desde la perspectiva bíblica, la educación cristiana, aunque usa la misma metodología de la educación secular, no obstante, las metas y los objetivos son totalmente diferentes. La educación cristiana es el proceso de facilitar el aprendizaje, pero es otro tipo de aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con los principios eternos de Dios, con las leyes, con los mandamientos de Dios. O sea que hay un mensaje cristocéntrico, hay un mensaje biblicéntrico que viene y se nos es provisto desde el punto de vista bíblico. Mientras en un caso, por ejemplo, la educación secular busca dar conocimientos, habilidades, valores y creencias y hábitos de todo en todos sus estadios, la educación cristiana busca enseñar no los principios del hombre, no los principios ni siquiera de la religión o de la denominación, sino que busca enseñar los principios eternos de Dios. Y cuando yo digo los principios eternos de Dios, estoy hablando de aquellos principios que desde que se dieron no han cambiado. No robarás, ese es un principio eterno. No robarás es lo mismo en la China, en los Estados Unidos y en su país. Y no ha cambiado desde que se nos dio. No robarás es no robarás. Todo el mundo entiende que es no robarás. Usted puede creer lo que usted quiera, pero es un principio eterno de Dios. Es un principio que no cambia. También se busca enseñar las leyes y los mandamientos de Dios. ¿Y cómo se produce? Se produce a través de la lectura, del estudio, del discipulado y educación de la verdad objetiva de Dios, que es la Biblia. Entonces, en estos dos puntos es cuando nosotros comenzamos a entrar a lo que es la educación cristiana. A continuación, yo les voy a dar a ustedes una oportunidad para que puedan hacer algún comentario. Por favor, les ruego que no sea un comentario que no tenga que ver con lo que estamos hablando. Y si tiene una pregunta, que por favor sea breve para así continuar. ¿Ok? Entonces, hermanos, si usted tiene una pregunta en este momento de lo que hemos dicho hasta este momento, por favor levante su mano y entonces yo voy a abrir su micrófono y vamos a hablar al respecto. ¿Ok? Así que cualquiera de ustedes puede levantar la mano y me puede hacer cualquier pregunta. Ok, entonces ninguno de ustedes tiene ninguna pregunta. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ok, hermana Miriam, Arévalo. Buenas noches, hermano. Sí, ¿Me escucha? sí, hermana. Sí, hermano, yo quisiera yo, hermano, aquí tengo. Quisiera aclarar antes de que usted continúe la parte que me tiene un poquito que no entiendo, lo de la raza. O sea, Ujú. no entiendo por qué es lo que qué es lo que transmitimos o no transmitimos si el niño no es del mismo país donde uno es o X. Estoy un poquito enredada en ese punto. Ok,
¿cómo se llama? Le voy a apagar su micrófono, ¿ok? Ujú. Este, la experiencia de la raza, hermano, tiene que ver con todo aquello que, ¿cómo se llama? Involucra nuestra idiosincrasias, o sea, de dónde nosotros somos. Por eso es que explicaba al principio, hermanos, que aunque todos creemos en el mismo Jesucristo, en el mismo Dios, no todos tenemos la misma expresión. Por ejemplo, si usted va a Puerto Rico, ¿ok? En Puerto Rico, en algunas iglesias, la adoración y la alabanza es totalmente diferente a otros países. Eh, Ahí se expresan los hermanos a través de la salsa, a través de las congas, a través de su idiosincrasia. O sea, esa es la raza, así es como ellos se expresan. Si usted va al África, de la misma manera. Y en algunos casos ellos están casi semidesnudos y usan ciertos ropajes que en su país no lo haría. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando, al mismo tiempo que estamos educando, estamos transmitiendo conocimientos, estamos transmitiendo la herencia de la raza, o sea, la herencia de lo que usted es. Usted como venezolano, como colombiano, transmite sus costumbres, transmite sus gustos, transmite sus actividades, transmite lo que usted es. ¿Por qué? Porque uno no puede separarse de lo que uno es. Hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo, cuando las hermanas en los grupos discipulares comienzan a hablar de comida y comienzan a hacer una infinidad de mención de comidas que yo absolutamente no sé de qué están hablando. Entonces, esas cosas son las que ustedes hablan, esas cosas son las que ustedes usan como ejemplos para poder ilustrar. ¿Por qué? Porque de esa manera es como ustedes no solamente están enseñando una doctrina bíblica, pero están usando lo que es la transmisión de su raza, de lo que usted es. Un venezolano hace a otro venezolano, un colombiano hace a otro colombiano, un salvadoreño hace a otro salvadoreño. Si se va un venezolano para El Salvador, el venezolano rápidamente se involucra en una iglesia, pasa un año, 2 años, 3 años y rápidamente ese venezolano, aunque es venezolano, va a comenzar a entender lo que es la transmisión de la raza. ¿Por qué? Porque va a comenzar a conocer las costumbres de donde él vive y de los que le están enseñando. Entonces, cuando yo digo transmisión de la raza, estamos hablando incluso de hábitos, hábitos. ¿Okay? Si usted es el tipo de maestro que todo el tiempo llega tarde, usted le está enseñando a sus alumnos a que siempre lleguen tarde. Si usted es un maestro que es descuidado en su manera de vestir, usted está también transmitiéndole a sus alumnos cómo deben vestir. O sea, nosotros no solamente enseñamos a través de lo que decimos con nuestros labios, sino que enseñamos a través de quienes somos. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante y gracias, hermana, por la pregunta. ¿Ok? Espero que le haya ayudado un poquito a contestarle lo que estábamos tratando de explicar con referencia a la transmisión de la raza. Ok, hermanos. Entonces, vamos a pasar ahora habíamos hablado preguntas, ¿verdad? Y entonces ahora nos vamos a dedicar a lo que es la educación cristiana. Por ejemplo, vamos a irnos a la Gran Comisión. La Gran Comisión usted la va a encontrar en Marcos 16, 14 al 18, Lucas 24, 36 al 49 y Juan 20, 19 al 23. Y también lo va a encontrar en el capítulo 28 de Mateo, del verso 18 al verso 20, que es donde nosotros estamos. Ok, la Gran Comisión es básicamente la visión de la iglesia. La iglesia no tiene uh, más que una visión. Y esa visión es lo que Cristo quiere. Cuando nosotros comenzamos a reinventar la rueda, entonces comenzamos a meternos en tremendos problemas. Y eso es lo que ha ocurrido en la iglesia de Jesucristo, que el día de hoy hay un montón de visiones y muchas de esas visiones no tienen nada que ver con la gran comisión o la visión de Cristo.
Dice la Gran Comisión, si algunos de ustedes nunca han escuchado esta expresión de lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión es lo que Jesucristo le ordenó a la iglesia que debería de hacer mientras estaba aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la Gran Comisión. Entonces, ¿qué encontramos en la Gran Comisión? En la Gran Comisión, primero, encontramos que el Señor Jesucristo viene y da un mensaje de seguridad. Les dio seguridad porque ahora que había resucitado, Él ya tiene poderío sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. Él es el Todopoderoso. Les da una comisión. Les dice, esto es lo que ustedes como iglesia necesitan hacer. Esta es una orden. Háganlo, vayan y háganlo. Y luego les promete una presencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, no hay ninguna otra religión en donde la gente pueda decir que su líder, que la cabeza de su movimiento esté todavía vivo. Nosotros sí lo podemos decir porque Jesucristo vive. Y ha prometido estar donde están 2 o 3 reunidos. Allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo está en medio de lo que nosotros estamos diciendo. Y yo sé por qué está aquí. Está, número 1, porque lo prometió. Número 2, porque nos hemos reunido en su nombre. Y número 3, porque estamos hablando de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su mente, de lo que es su voluntad para la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermanos, la comisión de la educación cristiana, número 1, tiene una sola fuente. Cristo, la cabeza de la iglesia. No son los libros, no es aquella personalidad que se ha levantado en medio de un concilio, no es aquel señor que viste de blanco y anda por todo el mundo, no. La comisión y la educación cristiana viene de una sola fuente y esa fuente es Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Tiene un mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Un mandato, ese es el mandato de la iglesia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tiene ordenanzas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene un solo mensaje y una sola enseñanza. ¿Y cuál es? Está ahí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermano, nosotros no podemos usar otro currículo, no podemos usar otro mensaje, no podemos comenzar a cambiar lo que el Señor dejó dicho, no podemos comenzar a buscar una fuente, otra fuente, no podemos comenzar a cambiar la filosofía de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Y no hay ningún hombre en la tierra, un hombrecito, lo voy a decir, de carne y hueso, que venga a ser una máxima autoridad arriba de esa autoridad que es Cristo. No hay, no existe. Entonces, hermanos, vemos que la Comisión de la Educación Cristiana, que su misión es entender, número 1, que Jesucristo es la cabeza, de que usted tiene un mandato, de que usted tiene una ordenanza y que usted tiene un solo mensaje. El mensaje que usted le transmite a sus alumnos desde muy chicos hasta la vejez es el mismo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermano, yo quisiera presentarles a ustedes dos textos bíblicos muy sencillos, que cuando yo pienso, hermano, en cuál debería ser nuestro mensaje, pienso en esto. Muy sencillo, ¿ok? Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Eso es muy importante, porque en el Evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros como maestros, nosotros como educadores de una educación cristiana, intentamos enseñar fe. Y cuando nosotros estoy hablando de intentar enseñar fe, estoy hablando de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No enseñamos otra cosa. O sea, ¿cómo nosotros vamos a enseñarle a alguien a tener fe si la Biblia no es el centro de nuestra enseñanza? ¿Cómo? Usted dígame, muéstreme qué libro, usted dígame qué enseñanza, usted dígame qué pastor, usted dígame qué personalidad dentro de el cristianismo va a producir fe. Ninguno. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos viendo que en este texto dice, porque en el Evangelio, ese mensaje que nosotros hemos estado escuchando, la justicia, el perdón de Dios se revela por fe y para fe. O sea, todo aquello que no proviene de la fe es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, fe es lo que nosotros enseñamos. La fe, ¿pero en quién? La fe en Cristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es que un ser humano va a poder agradar a Dios si lo único que se le enseña son doctrinas que no tienen nada que ver con Dios? ¿Cómo es que un ser humano que quiere agradar a Dios va a poder agradar a Dios si lo único que se le enseñan son doctrinas de hombres, costumbres de hombre que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que el hombre dentro de la iglesia, el día de hoy, en lugar de predicar fe y de enseñar fe, lo que enseña es optimismo. Optimismo. Y el optimismo se parece mucho a la fe. Pero tener optimismo no significa tener fe. Hay mucha gente que no entienden este concepto. La fe, para que sea fe, tiene que ser fe en Dios. Usted puede tener fe en su pastor, en su iglesia, puede tener fe en su mamá, en su papá, en sus hermanos, puede tener fe en todo mundo. Y no necesariamente tener fe en Dios. La fe nuestra, para que sea fe, tiene que ser en Dios. Y si es en Dios, es una fe salvadora antes que pueda ser y convertirse en cualquier otra cosa o estilo de fe. La fe, dice el verso 17 del capítulo 1 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, el perdón es lo primero, es lo más básico, hermano. El mundo de hoy necesita escuchar el Evangelio porque está cargado de pecados y necesita conocer que Dios perdona todos los pecados, a excepción del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El mundo, hermano, la iglesia ha cambiado su mensaje. La iglesia ya no quiere predicar del pecado, ya no quiere predicar y nombrar el infierno. Al pecado le han cambiado los nombres, ya no es pecado, sino que son faltas, que son errores, que son esto, que son aquello. Entonces ya la iglesia ya no sabe qué es pecar y qué no es pecar, porque todo el mundo habla de otra cosa menos del pecado. El mensaje con más amor en toda la Biblia es aquel que le dice al ser humano, eres pecador, pero no te preocupes, porque para eso vino Cristo, a morir a la cruz del Calvario, para perdonarte tus pecados. Cree en Él, ten fe en Él y serás salvo. Ese es el mensaje más fabuloso de amor, y ese es el mensaje que nosotros hemos sido llamados a enseñar y a predicar. Entonces, hermanos, si usted lo que tiene es optimismo, le voy a explicar un poquito lo que es el optimismo, ¿ok? Para que usted no se confunda. Se conoce como optimismo a la actitud o tendencia de ver y juzgar las cosas en su aspecto positivo o más favorable. La palabra optimismo en el original latín significa muy bueno o buenísimo.
Esos son los días en los que nosotros estamos. A la gente siempre se le está hablando que todo es positivo. Usted no puede sufrir. Si usted es un hijo de Dios, nada le va a ir mal. Usted tiene que tener una casa grande, un carro grande, tiene que tener dinero, nunca se va a enfermar. O sea, todo es bueno o buenísimo. Y si usted lee la Biblia, todo eso es contradicción a lo que explica la Biblia. Jesucristo sufrió. A Jesucristo lo mataron. Pablo sufrió. Los, lo- todos los discípulos, a excepción de Juan, eh, todos ellos murieron a espada. Todos ellos murieron como mártires. Entonces, hermanos, eh, el optimismo es el término que habla, por ejemplo, está el optimismo pedagógico, que habla de la educación. El optimismo pedagógico observa a la educación como motor de cambio en lo individual y lo social. Eso es el optimismo pedagógico. El optimismo antropológico, manifestado en el Renacimiento, en la oposición a la tesis agustiniana, indica que el individuo se encuentra en la misma distancia del bien y el mal, y es por ello que posee la libertad de escoger entre uno o el otro. O sea, no necesita a Dios. El optimismo inteligente vinculado con la proactividad, ya que este consiste en trabajar por lo que no va bien y mantener lo que sí va bien. El optimismo ilusorio se vincula con el razonamiento que realiza el individuo sobre los acontecimientos a futuro. La mayoría de las personas creen que sus pares tienen menos probabilidades de que le sucedan acontecimientos negativos. O sea, la gente está pensando en que si me fue el año pasado bien, pues este año me va a ir bien también. Piensan en cómo les ha ido en años pasados, comienzan a pensar de que si hacen lo mismo, este año les va a ir también de una manera buena. Entonces, el optimismo, hermanos, no es fe. El optimismo es una filosofía que se nos ha vendido y que se nos vende todos los días, incluso dentro de la iglesia, que no tiene nada que ver con agradar a Dios. Siempre la fe, para que sea fe en Dios, tiene que ser una fe salvadora primero para que se pueda convertir en cualquier otra cosa. Que nadie los engañe, hermanos. Primero es agradar a Dios y Dios va a ver si nos quiere prosperar, si nos quiere dar todas esas cosas que el día de hoy nos venden. Entonces, tener fe es aceptar lo que, lo que Dios quiere para ti. La fe no hace las cosas fáciles, sino que la fe lo que hace en la vida del creyente es aceptar que Dios tiene control de todas las cosas y que Dios es el que nos va a sacar adelante. Y mientras usted lee las escrituras, Dios le va a ir mostrando, le va a ir enseñando. Entonces, todo eso, hermano, y toda esa práctica de esa palabra es lo que usted le transmite a sus alumnos. Usted no transmite conocimiento, usted lo que transmite es vida, vida. Todos nosotros pregamos, tenemos problemas en nuestras vidas cristianas. A mí me cuesta la vida cristiana, a mí me cuesta. Entonces, cuando yo enseño, les trato de ser lo más claro a mis alumnos de que su hermano Felipe también tiene debilidades y que también tiene que bregar con problemas. Entonces, hermanos, la educación cristiana involucra, primeramente, la voluntad de Dios para su pueblo. La educación cristiana no puede ser educación cristiana si usted no enseña la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Involucra a un miembro del cuerpo con el oficio de maestro o con el don o habilidad espiritual, el cual es el que enseña. Aquí tenemos muchos problemas, hermanos. Mire, un presidente de un país, por muy grande que sea, no necesariamente puede ser pastor, aunque ya fue líder de un país. No, porque el que llama, el que constituye a los pastores es Cristo, no el hombre, no sus habilidades, no su experiencia. Es más, le voy a decir uno más difícil. Una persona que secularmente es maestro, profesor, no necesariamente puede ser un maestro o un profesor dentro de la iglesia. Porque
Una cosa es la habilidad que usted aprendió en una universidad, que usted sepa todas las técnicas. Otra cosa es que usted tenga el oficio, el llamado de Dios, que tenga el don de poder enseñar no información, sino el corazón, la mente de Dios. Para eso se necesita una habilidad espiritual. Y las habilidades espirituales que nosotros conocemos como dones son habilidades espirituales que se nos dan el día que nacemos de nuevo, el día que el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos cambia y nos transforma. Entonces, es ahí, hermanos, cuando nosotros comenzamos a ver la gran diferencia de lo que es educar cristianamente y educar secularmente. La educación cristiana involucra una revelación que viene del mismo corazón y la mente de Dios, quien revela el plan para ese individuo. Y como resultado tenemos no solamente mejores alumnos, sino que hombres y mujeres reflejando el carácter de Cristo. Mejores hombres, maridos, mejores esposas, esposas y mujeres, mejores hijos, mejores seres humanos, mejores reyes y sacerdotes, mejores ministros de la reconciliación con Dios. Entonces, la educación, hermanos, es totalmente diferente. Se lo voy a ilustrar, hermanos, para que ustedes vayan entendiendo un poquito mejor lo que estoy tratando de proyectarles acá. Vamos a ver, vamos a irnos a la pizarra. Bueno, parece que la pizarra ya no quiere trabajar. Ok. Ok, ahí está la pizarra. Ok, hermanos. Entonces, mire, la educación cristiana, lo primero que involucra es a Dios. Ups, está muy arriba, se lo voy a poner un poquito más abajo. Involucra a Dios. No, todavía no se ve. Ok, vamos a ver. A Dios. Vamos a ponerlo como una crucita. Involucra el corazón de Dios. Involucra, y dispénsenme que no soy un gran dibujante, pero vamos a poner aquí la mente de Dios. Ok. Luego Dios viene y Él escoge a alguien que se llama maestro. O escoge a una mujer o a un hombre con el don de la enseñanza. Este viene siendo un oficio y el otro viene siendo un don. Entonces, este hombre y esta mujer, por tener una relación con el Señor, con Cristo, con el Dios de la gloria, entienden cuál es el mensaje. Entonces ahora lo que hacen es que el mensaje que ellos van a transmitir es el mensaje de Cristo a una mente que está totalmente destruida y que no tiene ni siquiera forma. Entonces el maestro de la escuela militar, el predicador, aquel que ha sido llamado por Dios, predica a Cristo. Y viene ese mensaje de Cristo, transforma a esta persona a una persona tal como Dios quiere que sea. Y esta persona, básicamente, hermanos, es una persona que vive, vamos a hacer así, espero que ustedes entiendan de que esta es una calavera, una muerte, una persona que está en muerte, y a través de este mensaje, el maestro no da vida, sino que lo que da vida es el mensaje. En eso radica, hermano, y eso es lo que involucra la enseñanza cristiana. Si usted no está enseñando la Biblia, le exhorto en el nombre del Señor que comience a cambiar su metodología. Le exhorto a usted, hermano, que medite en sus caminos. Si usted es pastor, si usted es maestro, si usted es regente de alguna escuela,
usted comience a pensar, hermanos, que el mensaje no es nuestro. El mensaje viene del mismo corazón de Dios. Mientras nosotros hagamos esto, entonces el hombre va a cambiar. Pero mientras nosotros cambiemos el mensaje y nos deshagamos del mensaje, creamos que porque tenemos habilidades natas y porque somos maestros con grados de maestrías, de doctorados, y les digo esto, hermano, porque estaba leyendo un artículo en la internet de una señora de un país centroamericano que sacó todos sus grados, posgrados, títulos para hablar acerca de que la educación cristiana no existe. Y ella hablaba y decía de que ella está involucrada en una iglesia y que ella enseña que la educación cristiana no existe. Ok, este, eso me deja saber a mí, hermanos, que esta persona tiene todos los títulos habidos por haber, que aprendió a ser maestra en una universidad, en una escuela secular, pero que carece del conocimiento y del mensaje de este Dios. Entonces nosotros podemos establecer de que pueden haber muchos maestros dentro de la iglesia, muchos predicadores el día de hoy, muchos conferencistas el día de hoy, que poseen una gran carisma, pero no tienen ni el oficio ni el don de enseñar la verdad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cambian el mensaje. Entonces quitan el mensaje de Cristo y las enseñanzas se convierten en terapias, en psicología, en filosofía, en un sinfín de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, si quitamos el mensaje, comenzamos a poner gente que ni siquiera es convertida, gente natural, que no percibe las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que va a cambiar el mundo? El mundo no puede cambiar. El mundo no puede cambiar a no ser que sea a través del mensaje renovador, cambiador, transformador de Jesucristo. Quisiera que veamos esta escritura. Me voy a ir nuevamente a la pantalla para que ustedes puedan, permítame que tengo que venirme de regreso para que puedan ver. Ok, ahí estamos. Ok, observe esta escritura, hermano. Dice, y él mismo constituyó los 5 oficios, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Ok, eso es bien claro. Pero luego en el verso 12 dice, a fin, o sea, el propósito, ese es el fin, esa es la meta, ese es el objetivo, de perfeccionar, o sea, de llevar a la iglesia por la que Jesucristo murió en la cruz del Calvario a una madurez. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el verso 13, si usted se perdió esto, se perdió todo lo de esta clase. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de qué? De la fe. ¿Usted ve? Fe, pero fe en Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Puede seguir todo leyendo todo ese texto, pero si usted no entiende que la educación tiene como vista, como meta que todo el ser humano llegue al conocimiento de Jesucristo, porque Él es el que salva. Jesucristo. Hermanos amados, Jesucristo es el que salva, no el pastor, no la iglesia, no el apóstol, no ese hombre que usted considera con todas las unciones habidas y por haber. El único que puede salvar al ser humano, el único que puede transformar al ser humano, es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros como maestros, como copastores del gran pastor Jesucristo, como siervos, como maestros de la escuela dominical, enseñamos, tenemos que enseñar fe, tenemos que enseñar de la palabra de Dios, tenemos que enseñar principios determinados que ya están en la Biblia y que no tenemos que reinventarlos por nada y mucho menos venderlos.
El Evangelio es gratis. Y es gratis porque ya Jesucristo pagó lo que debería de haberse pagado. Y esas son las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, hermanos, como conclusión, nosotros vemos ahora que aunque la educación cristiana incluye ciertas metodologías, pedagogía que se observa en la educación secular, la meta, el fin, el mensaje y su fuente no son los mismos. Tenemos dos filosofías totalmente separadas, distintas, y si usted lo que está haciendo es simplemente educando a la iglesia con metodología secular, entonces usted no va a tener los resultados. Usted no va a poder obtener el resultado, la meta que tiene que ver con conocer a Jesucristo para perdón de pecados y para que el mundo sea transformado y se convierta en una persona que deja ver la gloria de Cristo a través de sus hechos y sus obras. Um, ¿Tiene alguna pregunta? Con esto vamos a concluir esta parte de la enseñanza. Así que este es el momento, hermanos, para poder hacer preguntas.